Ahora sí. Now we are. Cuando quieran arranco, ¿eh? Ahora que llegó el Fede, ponemos los videos y arrancamos nomás. Arranque. Bueno, voy a presentar primero, y es un gran placer para mí hacerlo, al doctor Álvaro Cabana, que creo que es el primer orador. Álvaro es licenciado en Biología, magíster en Biofísica y doctor en Ciencias Biológicas por el PDCIVA. Es, hasta donde sé, profesor adjunto del Instituto de Fundamentos y Métodos para la Psicología en la Facultad de Psicología, responsable de un programa justamente orientado hacia los datos en psicología, y bueno, ha venido trabajando en temas diversos. Creo que ha sido uno de los apoyos más importantes del Centro de Investigación Básica en Psicología, en todo lo que tiene que ver con manejar datos, primero iniciándolos en su maestría y en su doctorado también con datos de lenguaje, de procesamiento del lenguaje, luego con actividades. Quedaste muteado, Juan. Alguien me muteó. Una cosa, perdón, quería decir, además trabajando en alguna cosa bastante novedosa como es la resonancia magnética funcional y algunas de las cosas que allí se necesitan para procesar datos, y ahora últimamente volviendo al trabajo en lenguaje, pero bueno, creo que con la intención de cruzar todos esos mundos en una propuesta que puede ser muy pertinente para este centro CICADA, pero que claramente también es relevante para el CIPSI y para el CICEA, o sea que creo que Álvaro es como una especie de hub de conexión además de un amigo y compañero, así que bueno, para mí es un placer producirlo en esta charla. Adelante. Gracias, Juan. Nosotros no habíamos previsto hacer una pausa, acabamos que hacemos una pausa después. Cuando tome la posta ya le hacemos dos presentaciones. Bueno, es verdad lo que Juan contaba. Voy a hablar un poco más bien de una trayectoria personal y de cómo estoy volcando las cosas que más me interesaban cuando hacía la maestría y el doctorado, que a esta altura, digamos, de poder interactuar más con un grupo como es el grupo de procesamiento del lenguaje natural de la Facultad de Ingeniería, me veo en condiciones, en el marco de este centro del CICADA, más en condiciones de volver a explorar, volviendo un poco a las raíces. Un poco la intención de esta llamada línea de lenguaje o área problema de lenguaje de CICADA es hacer confluir al menos dos grupos, dos grandes sectores que están ahí en la diapo, digamos, el grupo justamente del grupo PLN del INCO en facultad de ingeniería, y un colectivo del que formo parte junto con Juan y Camila Sugarramurdi y alguna gente más, que viene del lado de las ciencias cognitivas, con un énfasis más bien en la psicología experimental, que tiene intereses complementarios, pero también algunos en común en este problema o esta excusa, esta herramienta y a la vez objeto de estudio que es el lenguaje humano. Entonces yo, de entre los varios sombreros que tengo, estoy, como decía Juan, en el CIPSI, que es un centro basado en laboratorios, que tiene su fuerte la cirugía experimental, realizar experimentos comportamentales y electrofisiológicos y de neuroimagen. Y CICEA, que es también un centro interdisciplinario como CICADA, pero más centrado en unir las neurociencias, las ciencias cognitivas en la educación. Excusa que también nos ha llevado a interactuar con el grupo PLN en los últimos años, y esto me parece que la área de CICADA permite o va a funcionar como un catalizador para sostener esos encuentros.
Entonces, bueno, como les decía, aquí somos los dos sectores. Yo voy a hablar básicamente de lo que veníamos haciendo personalmente, también en colaboración con Juan y Camila, por supuesto. Y el desafío a futuro, que va a quedar un poco implícito en el final de esta exposición, es consolidar vías de colaboración, proyectos en común, líneas de investigación y proyectos a futuro en general. Entonces, digamos que llamaríamos neuropsicomasa a un conjunto de personas con formaciones variopintas. Ahí habrán psicólogos, biólogos, también algún ingeniero que otro. Que nuestro interés en los métodos de PLN, el procesamiento del lenguaje natural, lo usamos como metáfora o como modelo de la mente. Un poco lo que nos interesa es modelar, describir, desentrañar el funcionamiento del cerebro-mente humano, bueno, y animal también, pero el lenguaje es una característica ubicua, está presente en toda actividad humana prácticamente, y es también fundamentalmente distintivo del humano, ¿no? El lenguaje humano es una de las cosas que nos distingue de las otras especies animales. Entonces nos interesa eso, comprender cómo funcionan los procesos mentales, y el lenguaje es una especie de ventana hacia intentar entender cómo esto funciona. También, además de modelo de cómo explicar la mente, es una herramienta. ¿Sí? Los datos que uno puede obtener hoy en día de fenómenos relacionados al lenguaje son millones. Cada vez hay más disponible de textos, producciones orales, ¿no? Datos relacionados al lenguaje a escala masiva. Entonces también, si a uno le interesan, como a mí, los procesos sociales emergentes, la cultura, el desarrollo de la cultura, una fuente de datos enorme son los datos de lenguaje, los textos. Hoy en día tenemos el posteo de redes sociales, tenemos muchas actividades también en la educación. Estoy pensando en todo lo que se escribe acerca de las evaluaciones de los niños, las preguntas abiertas. Así que hay muchos flujos de datos que nos pueden servir también como empleando técnicas de procesamiento del lenguaje natural para entender fenómenos altamente complejos. Entonces, esta dualidad es la que quería enfocarme unos minutos para contarles un poco las perspectivas que a la neuropsicomasa cognitiva, digamos, nos interesa. Entonces, desde al menos fácilmente los años 90 han existido intercambios entre innovaciones ingenieriles, digamos, desarrolladas de, bueno, la necesidad de resolver problemas, de lidiar con el lenguaje natural, y aplicaciones a las ciencias cognitivas. Y pongo acá dos ejemplos, uno de los 90 y uno bastante moderno. El análisis semántico de la semántica latente, o semántico latente, o el indexado semántico latente, es una técnica surgida a finales de los 80, como forma de recuperar información en grandes volúmenes de texto, por ejemplo, uno de los primeros algoritmos de búsqueda en colecciones de datos, pero también fue tomado por, ahora les voy a mostrar el artículo de Landauer y Dumais, donde hay una computer scientist o ingeniera, no recuerdo Dumais exactamente, pero estaba trabajando en un laboratorio de investigación y después se fue a Microsoft, o sea, perfil ingenieril, y Landauer y Kinch, que eran más bien psicólogos interesados en a resolver un problema salido de las ciencias cognitivas, como es el problema de Platón. Y hoy en día GPT-2, otro desarrollo ingenieril fuerte, que además es una red neuronal, que viene desarrollada, como creo Guillermo les va a contar alguna cosita, desarrollada de modelos que fueron inspirados en el funcionamiento del cerebro. En ese completar el círculo, hoy en día también predicen activación de la corteza cerebral en humanos. Este es el artículo que a mí me parece muy interesante repasar siempre. Es una propuesta de la solución del problema de Platón, y uso una técnica como es un algoritmo, tomar una matriz de documento-palabra, hacer una técnica de reducción de dimensionalidad, pero eso lo llevan a un modelo de adquisición, de inducción y de representación del conocimiento. Ahí les decía que Landauer estaba en psicología, y en ese momento Dumais estaba en los laboratorios Belcore, y después pasó a Microsoft Research. El problema de Platón
si mal no recuerdo, uno de los dos problemas enunciados por Chomsky en los albores de la revolución cognitiva, es más o menos cómo hacemos los humanos para aprender el lenguaje, en parte las reglas del lenguaje, pero también la cantidad, el vasto vocabulario que uno aprende muy rápidamente en base a la pobre o la poca información con la que contamos. Chomsky puso una solución. Bueno, aprender las reglas de la gramática es muy difícil y nunca nos da la vida para... No tenemos los suficientes ejemplos de cómo se arman bien y cómo se arman mal las frases como para poder aprenderlo sin saber nada a priori. Entonces Chomsky dijo, bueno, ok, tenemos un dispositivo de adquisición del lenguaje, algo con lo que nacemos, que nos ayuda a resolver el problema de la parte de aprender las reglas gramaticales. Y Landau y Dumais proponen que de una manera parecida, pero no necesariamente con un dispositivo especial, sino con una forma de aprender las regularidades que aparecen en las palabras, en las regularidades de uso, podemos aprender o inferir el significado de las palabras, ¿sí? A través de los vínculos indirectos. Y esto viene a hablarnos o viene a subirse, digamos, a la idea de que la distribución de las palabras nos habla de su significado. Digamos que las palabras que van juntas son similares, dime de quién te rodeas y te diré quién eres, y que podemos inferir el significado de una palabra dependiendo del contexto en el que esté, ¿sí? Y en el fondo esto sigue siendo válido de alguna manera, siguen habiendo mecanismos, algoritmos, como bueno, el LSA y las transformas, las redes neurales más modernas, que siguen en esencia resolviendo de la misma forma. ¿Cómo puedo derivar el significado de una palabra que nunca vi? Bueno, dependiendo de junto a qué palabras está en general. Entonces, un típico procedimiento para derivar una representación masiva de significado de palabras implica tomar una colección de datos muy grande. Bueno, esto ya no es tan grande hoy en día, esto lo tomé de hace varios años. Decenas, millones de documentos, decenas de miles, millones de documentos. Aplicar en este caso, álgebra lineal, es algo muy sencillo, como tomar una matriz que cuente, digamos, qué palabras aparecen en qué documentos. Esto es una aproximación bastante sencilla. Y hacer una técnica de reducción de dimensionalidad y aproximar esas matrices, y eso captura de alguna manera las relaciones entre las palabras. La idea que está detrás entonces es que podamos mapear a un espacio semántico las palabras, y su vecindad en ese espacio va a tener que ver con su significado, ¿sí? No estoy explicando cómo se hace esto, pero es una cosa bastante establecida. Hoy en día las formas de obtener representaciones vectoriales de las palabras ha cambiado bastante, pero en esencia esa idea de mapear significados en un espacio de alta dimensionalidad sigue vigente. Y a mí lo que me gusta también de ese artículo es que muestra uno de los primeros reportes claros que hay, en el caso del significado de las palabras al menos, entre el desempeño de la máquina, por decirlo así, y el desempeño humano. Es decir, acá tienen dos figuras. La figura de la izquierda muestra cuando uno hace la aproximación, la factorización en valores singulares, hay que quedarse con un rango, digamos, inferior al rango de la matriz, un número de vectores singulares menor, y dependiendo del número de vectores que uno tome, típicamente en torno de 300, el desempeño en una tarea que hacen los humanos va a ser mayor o mejor. Lo que está en el eje de la Y es qué tanto este simple procedimiento puede realizar la tarea de sinónimos. Es una prueba, el examen TOEFL, el examen una de las pruebas del test de sinónimos del inglés para lengua extranjera. Es simplemente una prueba de sinónimos. Hay una palabra y 3 alternativas, y hay que elegir la palabra más parecida en el significado a esa que está evaluando. Y acá muestra que a las 300 dimensiones, si uno se queda con la matriz con 300 dimensiones, este algoritmo sencillo puede realizar esa prueba en un 50%, cuando al azar sería 25% de desempeño.
Y en el panel de la derecha tienen algo más interesante aún, que es, esto se puede usar, esta similitud, esta medida de similitud entre una palabra y otra, se puede usar a nivel de párrafo, de oración en este caso. Y si uno, lo que hicieron acá fue tomar textos, ¿sí? Los pidieron a personas que evaluaran qué tanto se podía comprender, qué tan fácil era o qué tanto comprendían el significado de esos textos. Entonces hay una calificación humana, ¿sí? Y ven en el eje de las Y es la correlación, perdón, el coseno entre la similitud, digamos, entre las oraciones. La idea es que oraciones contiguas, si son similares, el texto es más fácil de entender, ¿sí? Entonces los puntos negros son la medida usada con el LSA, y lo que muestra es que hay una correlación entre qué tan fácil o qué tan entendible es un texto y una medida de coherencia interna del texto. Esto es un artículo, ya tiene más de 25 años, pero muestra, lo que me importa que se lleven estas imágenes, es una correlación entre el desempeño humano, ya sea qué tanto se puede hacer una tarea que hacen los humanos bien, o qué tan fácil entienden un texto los humanos, y algo salido de un algoritmo de procesamiento de información. En este caso es algo bastante sencillo. 25 años después estamos en un lugar un poco más complejo, en que hay unas redes neuronales multicapa de la clase de los transformers, que son bastante masivas, que llevan días incluso de entrenamiento en cantidades masivas de texto, que hay que entrenarlas no en una computadora de escritorio, sino más bien en un clúster de varias tarjetas gráficas de estas de gran poder de cómputo. Pero aún así, hoy tenemos imágenes como esta, que es bastante compleja, pero la frase que está en el zócalo es todo lo que precisamos saber. Cuanto más los humanos entendemos un texto, nuestra respuesta neural del cerebro más se parece a cómo se activan las distintas capas de esta red neuronal. Parece haber un mapeo muy cercano entre las representaciones del significado que deriva un objeto artificial, como estas redes artificiales GPT-2, y el patrón de activación cerebral. Entonces, esto es un artículo que tiene menos de un mes y muestra cómo se ha avanzado en estos 25 años, en que hoy en día estos inventos ingenieriles como el GPT-2, que resuelve el problema de cómo representar el significado, también nos pueden ilustrar sobre el desempeño humano. En este caso ya incluso a imágenes de actividad cerebral, ¿sí? Incluso hay una gráfica ahí que es que tiene los puntitos azules y la línea naranja, que correlaciona esto mismo, ¿no? Se le hacen preguntas, las personas están escuchando textos y hay preguntas como las que están ahí. ¿Quién ayudó a Arturo? ¿Quién hizo, no sé, what did everybody called Arthur? ¿Qué es lo que llamó a Arturo? Creo que es la historia del rey Arturo. Y las personas tenían que decir, responder la pregunta y podían fallar. Entonces, en el eje horizontal de esa gráfica está el porcentaje de fallas, perdón, el porcentaje de aciertos, perdón, que tanto la persona entendió esa oración, y eso se correlaciona a la actividad de GPT-2. Entonces, si vos entendiste el texto, tu actividad neuronal la puede predecir una red neuronal. ¿Es entonces este tipo de modelos neuronales el último y definitivo modelo de cómo procesamos la información? Claramente no, pero ilustra este punto de que se ha avanzado muchísimo, una vez más, como una vuelta de tuerca más entre el desempeño de las máquinas y el desempeño humano. Claro que también se puede usar como herramienta. Uno, en vez de interesarse solamente en predecir el desempeño humano, puede tomar estas herramientas que permiten procesar grandes volúmenes de texto y hacer problemas más concretos, que también son como ingenieriles, pero están aplicados a intereses cognitivos, como este fabuloso artículo de nuestros amigos Diego Fernández Lesac y colaboradores, que pueden predecir el desarrollo de psicosis en personas en riesgo a partir de un análisis automático del lenguaje. Creo que en este caso analizaban reportes de estas personas que hacían en sus diarios, y después, con algunas medidas de complejidad del lenguaje, uno puede predecir si van a desarrollar algún episodio como el brote psicótico o no.
Esto está en línea con estos últimos que varios de ustedes quizás hayan visto, desarrollos de procesamiento de información, a veces facial, a veces del tono de voz, tratando de predecir desempeños o outcomes de salud mental. Entonces hay mucha inteligencia artificial aplicada, digamos, a la salud mental. Esto es un caso de lenguaje. Nosotros con Juan tuvimos nuestros derroteros por ahí, tratando usando grafos y usando técnicas como el LSA, poder cuantificar el grado de desorden de un discurso, que es una de las cosas que se puede ver afectada en pacientes con esquizofrenia, por ejemplo. Y algo que me parece aún más interesante, fuera de lo estrictamente cognitivo, o que también tiene repercusiones en el ámbito de las ciencias sociales, y es que al haber disponibles muchos datos, ya sea históricos o digamos, en perspectiva diacrónica o en perspectiva sincrónica, hoy en día tantos datos de lenguaje presentes en el mundo, uno puede realizar preguntas incluso filológicas, históricas, en este caso también tiene que ver con la estructura de la psique y cómo ha cambiado en el tiempo o cuál es su variabilidad hoy en día. Hay un artículo que no traje, pero es un artículo que me gusta mucho, que es sobre se llama la filología cuantitativa de la introspección. Es un análisis que toma la colección de libros de Google y busca marcadores de introspección. Y lo que ellos argumentan es que, al menos en la lengua escrita, la introspección no surgió hasta bien entrado, corregime Juan, pero hasta bien entrado, no sé si la Ilustración, poco antes, pero no hay una práctica común, al menos la escritura en cuanto a la introspección. Entonces hay un potencial impacto, ya está empezando a darse, de este tipo de técnicas ser aplicadas y revolucionar las ciencias sociales y las humanidades. Voy a contar muy rapidito entonces en qué estoy, particularmente yo, trabajando, que es con espacios y grafos semánticos, que en el fondo son todos matrices, como bien me dijo mi profesor de álgebra lineal. Y los grafos, como representación del significado en ciencias cognitivas, tienen una larga historia. Entonces siempre se modeló, esto también es algo bastante clásico, como los distintos conceptos, que a su vez están representados por palabras, pero los conceptos como nodos en un grafo y la vecindad en el grafo también refleja similitud semántica. Entonces cuando activamos un concepto, por ejemplo rojo, hay una activación, digamos, que se esparce por ese grafo y nos permite pensar en cosas relacionadas a ese color rojo. En este caso podríamos pensar en fuego, y eso nos llevaría a los bomberos y a la ambulancia, etc. Hay un investigador con el que estamos colaborando ahora, que se llama Simon Dedeine, que está colectando estas normas de asociación libre en varios idiomas. Que estas normas, asociación libre es una tarea muy usada en psicología, que es ante la palabra perro, ¿cuál es la primera palabra en la que pensás? Y todo el mundo tiene una respuesta para eso, y a veces las personas coinciden en qué palabras contestamos. Si yo digo pan, lo primero que se ocurre es manteca. Si yo digo cráneo, seguramente estén pensando en cabeza o cerebro o algo así. Y uno puede mapear estos patrones de asociación y quedarse con una estructura de grafo que represente estas asociaciones. Y cuando el grafo es suficientemente grande, uno puede ver ciertos patrones, como que las palabras se asocian por significado, por valencia emocional. Las palabras, en este caso hay un ejemplo bien claro de la valencia emocional. Hay un clúster negativo como malo, asesinato, suspenso, triste, accidente, y otro positivo como feliz, lindo, hermoso. Y uno puede estudiar algunas cosas, en particular uno puede derivar representaciones semánticas a partir de estos grafos. Nosotros estamos trabajando, colectando normas de asociación libre para el español rioplatense, y bueno, tenemos unas cuantas respuestas de unos cuantos participantes, y estamos trabajando en justamente derivar representaciones. Bueno, voy a omitir esto por un momento, pero en el fondo podemos tratar estos grafos como grafos en los que hay marchas aleatorias. Entonces podemos representar la distancia en un grafo no solo por los links que tenemos de verdad, sino
por qué tan fácil es saltar de un nodo a otro en una marcha aleatoria, o hacer la vieja querida factorización de matrices y quedarnos con unos vectores de embedding. Acá estoy mirando a Paola, que sabe mucho de eso. Así que si uno hace ese tipo de técnicas de reducción de dimensionalidad o de aproximación a marchas aleatorias en un grafo, puede, una vez más, correlacionar con medidas de desempeño humano. Acá hay 4 conjuntos de datos representados, conjuntos de datos que vienen de tareas. A un sujeto se le pide, a ver, casa. ¿Cuál de estas palabras que están acá se parece más? Y tenés hogar, tenés perro, tenés semilla, tenés futuro. Y las personas eligen, y en base a esos patrones de elección, yo puedo tener una idea de qué tanto se parecen las palabras. Y acá estamos viendo qué tanto eso se correlaciona, ese desempeño humano se correlaciona con estas representaciones semánticas derivadas de embeddings clásicos como Word2Vec, como FastText, formas de procesamiento del lenguaje natural, de derivar significado, y lo que estamos encontrando es que las derivadas de estos grafos de asociación libre funcionan un poco mejor. En el fondo sigue siendo lo mismo cómo construir representaciones semánticas del significado de las palabras y correlacionarlas con el desempeño humano. Mientras tanto, y con esto voy terminando, en Ciudad Cognitiva están pasando cosas como que Camila Sugarramurdi acaba de terminar su doctorado, pero en todos esos años desarrolló una app de evaluación de precursores de desempeño lector. Hay en CISEA un laboratorio que hace tracking corporal, y también trabaja en este caso díadas madre-hijo, pero a veces también en otro tipo de interacciones, y busca ver cómo el cuerpo tiene un rol importante en, entre otros procesos, el aprendizaje de las palabras. Y como decía Juan, también estoy colaborando con Victoria Gradín, que trabaja con esta técnica de resonancia magnética funcional, en este caso con pacientes con depresión y ansiedad social. Pero esta diapo la puse para mostrarles que hay muchas cosas que están sucediendo en CISEA, en ZIPSI, que precisan de que haya gente con formación en ciencia de datos que se aproxime también a estos problemas, porque hay algunas dimensiones de estas cosas que son técnicamente demandantes y que son ricas como desafío también para alguien que le gusta aplicar datos a entender cómo funciona la mente o las interacciones sociales. Y por aquí voy parando, y necesito quitar la presentación, y ya llegó Guillermo y está Ayala, así que no sé quién la va a presentar. Bueno. Yo voy. Yo te presento a Ayala. No, Carlos me presenta a mí, yo presento la presentación junto con Guillermo. ¿Está, Guillermo? Yo arranco, comparto pantalla y vos agregás. Presentar a Guillermo me presento también, no hay problema. Yo, como soy un irrespetuoso que acaba de llegar, no merezco ningún derecho. Te queremos igual, Guille. ¿Qué vas a hacer? Bueno, la próxima oradora es la doctora Ayala Rosá, que es profesora agregada de la Facultad de Ingeniería en el Instituto de Computación, el Grupo de Procesamiento del Lenguaje Natural. Es ingeniera en computación de la Universidad de la República y tiene un doctorado que entiendo que fue en cotutela o en acuerdo entre la Universidad de París y el PDCIVA, París en la Défense, creo, algo así. Ayala se especializa, bueno, justamente en la generación y aplicación de métodos de procesamiento del lenguaje natural, y hemos interaccionado en algunas cosas muy puntualmente, pero vinculadas a los temas educativos, pero ella ha desarrollado muchas otras cosas, en particular en los temas educativos, pero en muchos otros, y bueno, junto con Guillermo, que va a presentar, no tengo preparada la presentación de Guillermo, pero bueno, quizás todos lo conozcan y no precise mucha presentación. En todo caso, si no cuando vayas a hablar, Guillermo, busco unas palabras y te presento a vos. ¿Está bien? Así que adelante, Ayala. Bueno, antes de empezar, estoy en la oficina del instituto, que es el lugar donde en general estoy tranquila para estas cosas, y acaban de empezar a prender una máquina en el corredor. Justo ahora se apagó, si se llega a prender de vuelta, voy a ver si pido que esperen unos minutos, ¿está? Disculpen. Bueno, entonces lo que vamos a presentar con Guillermo es la otra pata de este grupo interdisciplinario, de esta línea dentro de CITADA,
que es el grupo Procesamiento de Lenguaje Natural, o el área de Procesamiento de Lenguaje Natural, y en particular vamos a hablar un poco de lo que hace nuestro grupo. Y bueno, van a ver que algunas cosas que vamos a mencionar tienen mucho que ver con cosas que acaba de comentar Álvaro, pero en general trabajando en un lugar un poco distinto, con un objetivo distinto, con enfoques diferentes. Bueno, esto es solamente una definición, o un par de definiciones posibles del área. La que está arriba es la del libro que usamos nosotros como libro de curso de casi todos nuestros cursos, que dice que el PLN es una subdisciplina de la inteligencia artificial que intenta resolver con computadoras tareas vinculadas al lenguaje humano, permitiendo la comunicación entre el humano y la computadora a través del lenguaje natural, o resolviendo diferentes tareas que implican algún tipo de procesamiento de texto o de audio. ¿Sí? La definición que está abajo es más compacta. El PLN es un conjunto de métodos y técnicas eficientes desde un punto de vista computacional para la comprensión y generación del lenguaje natural. Esta es la definición que tenemos en nuestra página web, y honestamente no sé si sale de algún lado o si la creamos nosotros, Dina en particular, que es la fundadora de nuestro grupo. Entonces, el procesamiento del lenguaje natural principalmente construye herramientas, ¿no? Y para poder procesar el lenguaje, usar el lenguaje para interactuar con las máquinas, entender el lenguaje con un programa de una computadora. Y está dentro, es una parte, o se intersecta capaz con algo que se llama lingüística computacional, que es un campo un poco más amplio, y en donde se intenta además desarrollar formalismos que describan el lenguaje, se trabaja mucho con lingüistas, con los informáticos, nosotros, lógicos, psicólogos, cognitivos, o sea, es una área bastante más amplia, y el PLN es algo así como la rama más ingenieril de la lingüística computacional, que tiene un objetivo un poquito más concreto, que es desarrollar herramientas sobre todo. Bueno, un poquito de historia, muy rapidito, porque la verdad es que nunca he profundizado mucho en esto, pero en los años 50 se podría decir que es cuando empieza a existir esta área, el PLN, y la motivación principal fue lograr herramientas para traducción automática, en aquella época sobre todo del ruso al inglés. Y bueno, todos sabrán, porque todos usamos traductores automáticos, que recién hace pocos años que tenemos buenos traductores para algunos pares de lenguajes, como el español y el inglés, que son bastante confiables. Uno puede usar un traductor automático para algunas cosas y casi que con una revisión muy rápida confiar en que lo que se generó está bien, que no quiere decir que todo el problema está resuelto. Hay pares de idiomas para los cuales esto todavía no está para nada resuelto. Por ejemplo, en el grupo tenemos compañeros trabajando en traducción entre español y guaraní, y la verdad que estamos bastante lejos de obtener los resultados que se obtienen para, bueno, como decía, por ejemplo, para el inglés español. Bueno, en esa década entonces surge el interés por eso, ¿no? La inteligencia artificial, lograr que las computadoras se comporten más o menos como humanos, ¿no? Bueno, está el famoso test de Turing, que proponía, bueno, que una computadora es inteligente, o es suficientemente inteligente si alguien puede interactuar con ella y confundirla con un humano. Y en particular también por el lado del lenguaje aparecen el lingüista Noam Chomsky, que es un lingüista que trabajó mucho con lenguajes formales, y también formulando formalismos para el lenguaje natural, además de trabajar con lenguajes naturales, con lenguajes formales, obviamente como lingüista trabajó siempre con el lenguaje natural, pero proponiendo análisis muy formales, lo cual es bueno para nosotros que necesitamos procesar de manera automática el lenguaje.
Después, en la década de los 60, parecería que el área se dedicó bastante al desarrollo de analizadores sintácticos, ¿no? Parser es el nombre en inglés para lo que podríamos llamar un analizador sintáctico. En los 70 se empieza a trabajar más con la semántica. Montag fue un poco el precursor del análisis semántico formal, basado en la lógica formal para el lenguaje natural. Aparece también el lenguaje Prolog, que en principio tenía como objetivo poder ser usado para procesar lenguaje natural. Después un poco se fue dejando de lado. Hoy en día para procesamiento del lenguaje natural no se suele trabajar con Prolog, pero para nosotros en el grupo fue una etapa importante en el desarrollo. Hemos trabajado en el desarrollo de herramientas con Prolog. Bueno, la tesis de doctorado de Edine, mi tesis de doctorado también, algunos más, creo que la tesis de maestría de Diego, de Matías, hemos usado algunas herramientas que fueron desarrolladas en Prolog. De hecho, es un curso que seguimos dictando en la facultad, dentro de la carrera de Ingeniería en Computación. Bueno, en los años 80 se empezó a trabajar más que nada en sistemas expertos, eso quiere decir, bueno, orientados a problemas específicos, a dominios específicos. En general se trabajaba escribiendo reglas a mano, escribiendo patrones, analizando ejemplos para ir escribiendo las reglas que nos procesan, y de a poco empezó a trabajarse, a aparecer la aplicación de aprendizaje automático. Bueno, ya en los 90 prácticamente todo lo que se hacía en procesamiento del lenguaje natural pasó a basarse fuertemente en métodos basados en datos, en aprendizaje automático. Bueno, como se puede desprender de esa oración que está ahí, empezó a haber un poquito de capaz que de roces entre los enfoques más lingüísticos y los enfoques más estadísticos. Y bueno, un ejemplo, en los años 2000, por ejemplo, algunos métodos de aprendizaje automático empezaron a dar muy buenos resultados, como los SVM, que se usaron bastante durante el tiempo como bueno, los métodos que estaban andando mejor. Bueno, además de otros más específicos para otro tipo de aprendizaje, de problemas, como los problemas de clasificación secuencial, qué sé yo. Y bueno, y esta es la historia actual, ¿no? Más conocida, ya desde más o menos la década del 2010 en adelante, o de los 2010, no sé cómo se dicen las décadas, con 2000, se empezó a trabajar mucho con redes neuronales. Que no es que se crearon las redes neuronales, que existían desde hacía mucho tiempo, pero bueno, aparecieron estas arquitecturas más complejas, las redes profundas, que realmente tuvieron un impacto muy grande en los problemas de PNN, no solo en el área del lenguaje, también en otras, como el procesamiento de imágenes, y bueno, realmente generaron un cambio, ¿no? Se empezó a trabajar mucho con redes neuronales. De hecho, hoy en día es muy raro que en algún problema de PNN no se intente en algún momento probar algunas soluciones con redes neuronales. Y bueno, y ahora en estos últimos años surgieron estas arquitecturas particulares que también son redes neuronales, que se llaman transformers, que permitieron generar estos modelos de lenguaje neuronales, ¿no? También el concepto de modelo de lenguaje es muy anterior. Esperen un segundo que a ver si puedo pedir que bajen el vídeo. No, bueno, sigo. Si no se escucha nada, me dicen, ¿tá? Y estos modelos de lenguaje basados en redes neuronales, como BERT y GPT-2, GPT-3, lo mencionó Álvarez, también vuelven a generar nuevamente un gran impacto en la solución de los problemas de PNN. Bueno, hecha toda esta historia, igual quiero decir que no quiere decir que ahora todo se resuelve con modelos de lenguaje tipo BERT, ni con redes neuronales, ni siquiera con aprendizaje automático. O sea, sí, en general, para todo uno intenta buscar soluciones por este lado, pero también hay muchos problemas en los que
a veces es necesario volver a trabajar con enfoques basados en reglas, o con métodos medio clásicos de aprendizaje. Ahí, seguimos haciendo un poquito de todo en el área. Bueno, ahora esa es un poco la historia del área, y ahora un poco, no es una historia del grupo PLN, pero sí contarles más o menos qué estuvimos en estos últimos años. El grupo ha trabajado bastante en el desarrollo de herramientas de análisis lingüístico, de análisis de los textos, o sea, herramientas para los análisis intermedios de los textos, que se usan después para resolver aplicaciones o problemas que tienen más como un usuario final, ¿no? Este primer grupo que tengo por acá son como herramientas para las etapas intermedias del procesamiento de los textos. Hemos trabajado bastante en análisis sintáctico, también en el análisis temporal de textos, y bueno, también bastante en el análisis semántico, representaciones semánticas, que bueno, esto es algo de lo que Álvaro también ya habló bastante. Después voy a mostrar algunos ejemplos un poco más concretos de estas cosas. También hemos trabajado mucho en la aplicación de PLN a diferentes dominios específicos o problemas, ¿no? Y en general problemas planteados desde fuera, con vínculos con externos que nos han traído sus problemas. Por ejemplo, el PLN aplicado a la enseñanza, que voy a mostrar en algunas cosas, al procesamiento de textos legales. También trabajamos bastante en el procesamiento de los textos, los mensajes en redes sociales, también artículos de prensa. Trabajamos con textos biomédicos, extracción de información de textos médicos. También tuvimos un proyecto para trabajar con textos del dominio agropecuario, y estamos trabajando desde hace un tiempo con el grupo de la Facultad de Ingeniería, en colaboración con otras facultades de UDELAR, en el procesamiento de los documentos del archivo de la época de la dictadura en el proyecto Luisa Cruzar, y ahí una de las grandes tareas es la transcripción de imágenes a texto y corregir esos textos que se generan, que en general tienen un montón de errores y de problemas. Después también hay el tema de extracción de información de estos documentos, que también se está trabajando. Bueno, cuando hablaba del análisis temporal de textos, hay varios temas ahí relacionados: identificar eventos, expresiones temporales, poder decir cuándo sucedieron los eventos, o en realidad poder primero saber si los eventos esos que se mencionan en los textos sucedieron o no. Ojo, no estamos haciendo un chequeo con la realidad, ¿no? Lo que se llama fact-checking es cómo están planteados, ¿no? Se plantean como algo que sucedió o no. También se trabajó con marcas de especulación. Acá se trabaja de todo un poco, porque hubo enfoques basados en reglas, después el aprendizaje automático. Ahora los últimos desarrollos más bien se basan en usar word embeddings, los vectores estos que representan palabras, que es bastante parecido a lo que comentó Álvaro, y bueno, también los modelos de lenguaje neuronales estos nuevos como Vertex, GPT. Acá hay un ejemplo nomás que muestra distintos eventos en una única oración que tienen distintos valores de factualidad. Se habla de un volcán que volvió a la normalidad, todo eso sucedió, mantiene explosiones, todo eso sucedió, es fáctico a lo que pasó. No se descarta, este verbo está marcado como contrafáctico, y una nueva erupción, y esta erupción está marcada como indefinido porque es algo que se está mencionando como un evento que puede ocurrir o no. En este tema trabajamos en unas competencias que organizamos nosotros en el marco de este evento IBERLE. Esta es otra línea en la que estamos trabajando bastante desde hace unos años, que es PLN aplicado a la enseñanza. Trabajamos bastante en el desarrollo de herramientas para el aprendizaje de inglés a nivel inicial de niños, y es una línea que tiene toda una parte de extensión porque trabajamos con ANET y hemos ido a escuelas del medio rural y trabajado con niños y maestras. Y por otro lado también, relacionado con la enseñanza, estamos trabajando
con un estudiante de maestría en el estudio de los juicios que escriben los maestros en los boletines de los niños. Ahí eso es una línea que surgió en conversaciones con la gente de ciencias cognitivas, con Álvaro, con Juan Carlos, y bueno, está muy interesante el trabajo. Tenemos un estudiante que viene medio lento, pero está sobre todo modelando los juicios con word embeddings, las mismas técnicas de las que venimos hablando. Vamos a ver qué pasa ahí. Tenemos un conjunto de datos muy, muy grande, de millones de juicios escritos por maestros en boletines de todos los niños del país, de muchos años. Es como una colaboración con el grupo de ciencias cognitivas que viene desde hace tiempo. Y bueno, algunas otras líneas, el análisis de la subjetividad en redes sociales, en prensa, extraer opiniones, ver si son positivas, si son negativas, detectar humor, que es algo en lo que trabajamos bastante, detectar discurso de odio, todos temas distintos, pero todos vinculados a poder analizar la subjetividad transmitida en los textos. Y bueno, estos son algunos ejemplos más: extracción de información, de temas relacionados con estos eventos de la ciudad. Esto fue extracción de información de tweets, de interés esto de la Intendencia de Montevideo. También trabajamos con extracción de información en textos biomédicos, que está abajo, el texto del dominio agropecuario. Ahora estamos trabajando en este problema de poder responder en forma automática preguntas escritas en lenguaje natural. En este momento estamos trabajando con noticias sobre COVID en un proyecto CSIC. Y bueno, hasta acá un poco un panorama de todo lo que veníamos haciendo. Y bueno, la idea era un poco ir comentando. En algunos momentos les dije, y en otros no, cómo en todas estas aplicaciones que son bien de procesamiento de lenguaje natural, muchas de las herramientas que aplicamos tienen mucho que ver con lo que hace la gente de ciencias cognitivas, las representaciones semánticas de las palabras, los modelos de lenguaje, las redes neuronales. Hay un poco de todo eso, casi en todo lo que comenté. Y bueno, y acá es hacia dónde vamos. Antes de pasar a esta transparencia, Álvaro, le quiero preguntar a Guillermo si quiere comentar algo. No, está muy bien lo que estás contando. Nosotros, todo esto, el único comentario que me parece que puede ser un enganche con el hacia dónde vamos es: hay una cantidad de métodos que están muy desarrollados, como mostró Ayala, en el procesamiento del lenguaje, que ha ido evolucionando y parece ser un buen momento en la historia, si se me permite la hipérbole, para empezar a entender un poco más la relación del lenguaje con el mundo real, digamos, con relaciones más profundas con lo que pasa en el cerebro, y la gente que sabe de cerebro son los que nos antecedieron. Pero hay cosas que empiezan a aparecer como comunes. Por ejemplo, cuando uno ve un word embedding, entra rápidamente a ver que tiene esa idea de asociación. El word embedding aparece porque tiene atrás esa lógica de saber que una palabra dice algo en base a su compañía, digamos, ¿no? También, junto con qué palabras aparece. Entonces, lo de juntar métodos parece bastante natural, entre otras cosas, yendo más allá de lo puramente datos, ¿no? Eso de que cada vez que he hecho un lingüista mi performance mejora, es una muestra histórica del ir y venir que ha tenido el procesamiento del lenguaje natural entre lo que te pueden decir los datos y lo que te pueden decir los expertos, digamos, ¿no? Hay un momento que proponen echar a todos los lingüistas y al otro día lo están llamando de vuelta porque con datos solo no alcanza, digamos. Entonces me parece que esa colaboración es muy, muy relevante, digamos, ¿no? Entre las disciplinas, que es lo que decía, esencialmente es la lingüística computacional, ¿no? Y algo que no dije, que es importante, es que nuestro grupo trabaja desde siempre en colaboración con lingüistas, en casi todos los proyectos que mencioné, o en un montón de los proyectos que mencioné. Actualmente, por ejemplo, en esa línea de enseñanza de inglés, seguro cambió bastante la forma en que estamos trabajando desde que se incorporaron dos lingüistas que además están especializados en enseñanza de lenguas extranjeras y de inglés en particular.
y que por supuesto tiene un montón para enriquecer lo que veníamos haciendo, que era muy ingenieril, ¿no? Desarrollar herramientas, interfaces, qué sé yo, aunque había mucho PLN atrás, pero había mucha ingeniería, y lo que ellos están aportando es súper interesante y enriquecedor. No sé, ahora Álvaro, para contar esta parte sería, bueno, ahora en el marco de Cicada estamos trabajando juntos, nos estamos reuniendo, tenemos gente, por ejemplo Federico Gómez, que está contratado para trabajar en esta línea dentro del marco de Cicada, está Cecilia Saedán, que creo que está por acá, que también está contratada para trabajar en esta línea, y está haciendo además su tesis de maestría. Se incorporó Matías Echeverri de nuestro grupo, que trabaja mucho también con las representaciones vectoriales de las palabras. Y bueno, no sé, si querés contar algo vos, Álvaro. No, estamos trabajando ahora para empezar a echar a rodar la pelota, como se dice, trabajando con los datos que tenemos ya de asociación libre, pero eso es una excusa, digamos, para eso, para aproximarnos y empezar a trabajar juntos. Y el desafío ahora es convertir esto en algo sostenido de colaboración y sobre todo tratando de buscar nuevas líneas de investigación que puedan acercarse, digamos, las dos aproximaciones. Y por eso pone ahí que el futuro es en construcción y lo que precisamos es la siguiente diapo, que es gente básicamente que venga a ser parte de este conjunto. Eso es un poco lo que queríamos decir. Precisamos gente, pueden ser de perfiles diversos, siempre con el interés o en las técnicas o en los temas de fondo. No tengo mucho más para decir, no sé ustedes, pero en todo caso les puedo decir gracias. Gracias también por escucharnos. ¿Puedo hacer un comentario ahí? A la carrera. ¿Se me deja? Más bien. El otro día, en el congreso nuestro, tuvimos una charla de Stanislas Dehaene. ¿Cómo se pronuncia, Álvaro? No sabemos. Creo que Dehaene. Bueno, el artículo que mostró Jean-Remy King, que es el artículo que vos mostraste, fue estudiante con Dehaene, es decir, es su hijo académico. Pero en la charla que mostró, Stan mostró que, bueno, ahí está toda esta cosa de usar modelos de lenguaje como para fitear actividad cerebral. Y entonces, uno de sus argumentos en la charla más técnica que dio, que está disponible, pero lamentablemente con traducción simultánea en el canal YouTube del CISEA, termina diciendo, bueno, estas redes andan bien, predicen un montón de cosas, pero hay un montón de experimentos de lo que estamos haciendo ahora que tienen que ver con cosas medio básicas de nociones de geometría o una especie de lenguaje de pensamiento que él demuestra que los humanos parecemos usar. Miren cómo usa las palabras. Y que en realidad las redes no logran reproducir. Entonces ahí hay como un dominio de decir, bueno, ¿por qué, yo qué sé, le entrenás una red a decir esto es un rectángulo y le va mal? O sea, es como que no es capaz de abstraer algunas cosas recontra básicas, para el ojo humano son absolutamente básicas y generales. Quiero decir, eso me parece interesante como tema teórico general. O sea, qué aspectos de lo que estamos haciendo con estos modelos fallan en lugares como muy sencillos en algún sentido. Que uno diría, bueno, esto está metido en algún lado y que está más ligado al mundo más gramatical. Yo no sé si la cita, en realidad voy a quemar a alguien porque no está, y así que eso es una buena práctica. A mí el que me dijo que era Chomsky, que había dicho que cada vez que echaba un estadístico mejoraban sus gramáticas, fue Tom Laurenzo. Así que si quieren, pregúntenle a él. Más allá de eso, quiero decir, me parece que hay un aspecto ahí de la hibridización o de ese pragmatismo que en el fondo usan ustedes que hacen cosas en ingeniería, quizás deba estar metido en los modelos cuando uno los quiere considerar como algo realista del funcionamiento cerebral. Porque en definitiva ustedes en algún momento tienen que preprocesar un montón de cosas o tienen que hacer que capaz que en algunas ocasiones indican que los modelos de lenguaje quizás no sean tan buenos modelos
en algunas cosas sí son bárbaros, porque vos usás, ahora se abrió de vuelta GPT-3 y podés estudiar con GPT-3, y es una maravilla, pero después quizás hay algunos lugares donde se puede hacer incluso irrelevante entender en qué cosas habría que complementar. El otro punto que también tiene que ver con la interacción, es que a nosotros nos ha servido, y me gustaría profundizarla mucho más, interacciones en donde intentamos resolver el problema muy concreto y a veces no usamos nada muy sofisticado. Estoy pensando en una cosa que hicimos muy pequeñita con Martín Rocamora y la gente de sonido, vinculada a la app esa que mostró Álvaro de Camila Sugarramurdi, que ahí hay muchas cosas para hacer, ¿no? de colecta de datos, en donde hay necesariamente que aplicar herramientas de procesamiento que sirvan para adquirir con facilidad y procesar esos datos, pero que quizás no requieran toda la artillería pesada de, yo qué sé, de una API de Google o algo así. Y creo que ahí hay también una línea de desarrollos en donde hay cosas que son, capaz que a veces está bueno usar una support vector machine y no, o una regresión derecho viejo y no un mega aparato que hace, ¿no? Creo que a veces Guillermo en Twitter pone, al final todos son regresiones, pero bueno, o no es muy lejos de las regresiones. Arrancar por una regresión o una regresión logística no está mal, tipo. Puede ser una cosa que se ve. Y ahí hay cosas que se pueden desarrollar en interacción de interfaces y de intercambios de herramientas. Yo creo que ahí me parece súper interesante eso de que vos podés usar diferentes cosas y entender que esto no es solamente todos estos modelos que andan tan bien desde un punto de vista tecnológico. Por ejemplo, GPT-3 desde un punto de vista tecnológico es una bomba. Digamos, yo creo que GPT-3 tiene material a nivel tecnológico como para 100 años de invenciones, pero puede ser peligroso desde el punto de vista teórico como mensaje de que esto resuelve todo, porque en realidad no. En realidad, un modelo de lenguaje conceptualmente es una cosa bastante sencilla, que es o predecir la siguiente palabra a partir de las anteriores, o una versión un poco más compleja de eso y obtener representaciones, que con un montón de datos es una bomba, claro, o sea, funciona perfecto, pero no resuelve estructuras más complejas, digamos. Y hay veces que la aproximación a esa estructura más compleja va por métodos más sencillos, como decía Ayala, ¿no? No solo métodos de aprendizaje más sencillos, sino métodos de reglas de los viejos y queridos, y que lo que en uno nunca se salva es que para resolver esos problemas bien difíciles necesita conocimiento del dominio. Eso es algo que la gente de procesamiento de lenguaje natural conocemos bien a lo largo de la historia. Por eso yo decía estas idas y venidas y el chiste de echar a los lingüistas, ¿no? Digamos que para nosotros ha sido durante toda la historia del grupo, que tiene, ¿cuántos años ya? Como 30, ¿no? 40. Siempre ha sido un trabajo de interacción con lingüistas. Ahora capaz que vamos a tener más interacción con neurocosos, psicocosos, no sé ni cómo se llama. Justo hoy estábamos viendo un ensayo de una defensa en proyecto de grado que tenemos ahora, que trabajaron en corrección automática de trabajos escritos por niños en inglés. Y bueno, tiene muchas partes, muchas heurísticas para resolver, para encontrar distintos tipos de errores que cometen los niños cuando escriben en inglés. Y en algunas de esos problemitas trataron de usar BERT, que es uno de estos modelos de lenguaje, y bueno, no les sirvió porque están trabajando con textos escritos por niños que están aprendiendo inglés, que escriben muy mal, que tienen muchos errores que se superponen unos sobre otros. Entonces hay que ir por otro lado. Claramente hay que ir por otro lado y hay que hacer una cosa mucho más de detalle, ejemplito por ejemplito, y esos modelos generales que modelan el lenguaje, obviamente, no siempre resuelven problemas concretos, específicos, de dominio bien particulares. Sí, un poco lo que decía Guillermo. Bueno, muy bien. ¿No hay más preguntas? O sea, a mí de todo lo que contaron es como que reafirma que estuvo bárbaro que fuera una línea del CICADA, porque es como perfecto.
O sea, ojalá podamos hacer actividades que inviten a gente a participar de esto. Tenemos que hacer algo concreto el año que viene en esta línea. Para empezar, cursos en común. Cursos, en la escuela de verano ahí, de hacerle un track específico. Sí, ya conversaremos el 17 de diciembre de todo esto el año que viene, pero claramente hay pila de espacio para hacer cosas lindas. Aparte está buenísimo. En realidad, las motivaciones, los problemas son súper atractivos. Pero bueno, sí, a mí me quedó una pregunta, capaz que para Álvaro, la apunto para Álvaro, pero que responda el que sea. Yo la verdad que de cognición y eso no sé nada, yo trabajo en el grupo de PLN con Ayala, Guille, Mati. Y me quedó un poco la duda o la fantasía de si habían pensado o considerado algún enfoque multimodal para el tema de la asociación de palabras, porque cuando vos, Álvaro, dijiste lo de, si yo les digo cráneo, van a pensar en cabeza, en realidad yo lo que pensé fue en la imagen de un esqueleto, no pensé en una palabra, ¿no? Porque es como, está esa discusión de qué representa el lenguaje para nosotros. Justo el otro día estaban hablando en Twitter, gente importante del PLN, digamos, si GPT-3 y los modelos de lenguajes en general podían ser usados de interfaz como tareas de raciocinio, ¿no? Y de inferencia. Y algunos decían que sí, y otros decían que no, porque en realidad los modelos de lenguaje no estaban entrenados para eso, y otros decían que sí, pero en realidad todo lo que expresamos y conocemos los humanos lo hemos expresado a través de la lengua. Claro, pero la lengua es como una interfaz de comunicación, pero lo primero capaz que son otras cosas, ¿no? Yo qué sé, capaz que más lo sensorial, como por ejemplo las imágenes. Entonces un poco venía por ahí mi pregunta, de si habían considerado algo de eso. Pasa que esa es una enorme pregunta de la ciencia cognitiva, digamos, en la naturaleza de los conceptos, que en los conceptos concretos, a ver, están los conceptos y las palabras no son los conceptos, ¿no? Las palabras son, como bien decís, el lenguaje es una invención para hacer la telepatía posible. ¿Sí? Podemos plasmar ideas en tu cabeza que tienen cierta homomorfismo con mis ideas, más o menos epsilon, y eso lo hago porque tenemos todo este dispositivo computacional que sí, lo puedo hacer hablando, gesticulando, si hablo lengua de señas, lo que sea. ¿tá? Pero los conceptos vienen de antes, y hay conceptos preverbales y mucho pensamiento. Hay como lo que se refería Juan era la idea de que hay el lenguaje del pensamiento, o lengua del pensamiento, que tiene sus reglas, es simbólica, y que eso nadie lo está entrenando. Que a mí me parece un lindo proyecto de investigación, entrenar, a ver si podemos representar esas reglas con... No es lenguaje, no tenemos datos donde chupar eso porque pasa adentro de la mente. Y una de las ideas, digamos, volviendo a lo de lo amodal, los conceptos, en particular los abstractos, porque los conceptos concretos es fácil. Vos te digo manzana y seguramente no tengas solo una representación amodal asociada a la palabra manzana, sino además el gusto de la manzana, el olor a la manzana, la forma que tiene, el tamaño que tiene la manzana, cómo agarrás las manzanas, todas las cualidades sensorio-motrices asociadas al concepto manzana, ¿sí? Fruto de tu experiencia con la manzana. Entonces hay dos polos opuestos en las ciencias cognitivas, el polo todo representación es amodal y mediada por el lenguaje, incluso la manzana. Y hay cierta evidencia de que el uso del lenguaje favorece la aparición o la concreción de un concepto manzana. Pero favorece, digamos, puedes tener el concepto manzana sin que exista la palabra manzana, pero seguramente las etiquetas léxicas hacen que las cosas tengan nombre, ¿no? La rosa no es el nombre, pero que tenga nombre hace que la rosa sea rosa y no sea otra flor. Entonces, la categorización está con los géneros artísticos, no, exactamente lo mismo. Es como, bueno, había una manifestación, una corriente, y alguien le puso un nombre y a partir de ahí es un concepto del que nos podemos agarrar. El ejemplo más claro son los colores. Ahí se está estudiado que es algo muy conocido, que las distintas lenguas tienen distintos nombres para los colores. Y todas las personas podemos identificar y discriminar más o menos todas las tonalidades de verde que hay, pero hay culturas donde el verde y el azul capaz que son el mismo ítem léxico, y eso tiene cierta influencia, pero el verde es el verde y es perceptual. Entonces hay una postura más embodied cognition, cognición corporizada, que es más bien, bueno, todo, incluso las abstracciones, incluso el concepto de libertad, tiene
raigambre, ¿sí? Está enraizado en atributos perceptivos. Hay una variante, la verdad seguramente está en el medio de esas cosas, ¿sí? Y hay evidencia que muestra, por ejemplo, que incluso personas ciegas de nacimiento adquieren a través del lenguaje información perceptiva acerca de los colores de las cosas. No solo que saben los colores de las verduras y los colores, sino que inconscientemente, si tienen que plasmar relaciones acerca de los objetos, los pueden llegar a ordenar de acuerdo al color, ¿sí? O sea que seguramente y hay evidencia de neuroimagen que muestra que tenés dos rutas, hay un modelo de doble ruta que les gusta a las ciencias cognitivas cuando tiene dos cosas distintas, hay una ruta y otra ruta. Está la ruta puramente mediada por el lenguaje, donde aprendemos la mayoría de los conceptos abstractos, uno diría, y la cuestión modal. Y ahora nace de la experiencia empírica. Y hoy en día se está plasmando en modelos híbridos que toman, además de aprender textos en base a textos, aprendo en base a imágenes. Hoy que tenemos clasificadores de imágenes enormes y que podemos identificar y atribuir rasgos semánticos a imágenes y propiedades perceptivas a imágenes, podemos simular eso bastante bien. Las redes neurales que ven lo hacen bastante bien, cada vez mejor. Y hay esfuerzos que tratan de unir esas dos vías, modales y amodales, y generar representaciones de los conceptos que aparentemente son mejores. Por eso es un tema aún debatido, aún investigado, así que nada, no tengo una respuesta cerrada, por supuesto, para eso, pero es un tema además que me interesa mucho. Muy bueno, muchas gracias, Eduardo. Bueno, vamos cerrando, ¿les parece? Si no hay más preguntas, vamos a agradecer Buenísimo. a los expositores. Por favor. ¿Quieres hacer aplauso, Ha sido un placer. Gracias por la invitación. Hasta tenemos un sujeto experimental muy clásico que son los bebés. Ya estoy viendo a Aparicio ahí. Lo reclutaremos. Claro, Francisca ya fue sujeto experimental de Electro, así que te lo presto. Bueno, yo los dejo que Bye, bye. Yo también. Bueno, vamos a parar de grabar. Bueno.